Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Es bueno que uno de los partidos que votaron a favor de la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria hace varios años reconozca que ha sido un fracaso. No solo Esquerra Republicana de Cataluña, sino todos los que han venido previamente a hablar sobre el fracaso de la Ley de Cadena Alimentaria después de 4 años, pues votaron a favor todos estos. Y además, es uno de los partidos, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña, que han estado criticando constantemente la posición de abstención que el Grupo Parlamentario Vox tuvo en ese debate parlamentario. Y además es uno de los partidos cómplices también de todas estas agendas globalistas que son cómplices además de la Agenda 2030, del Pacto Verde, que arruinan a nuestro campo español. Y además es una cosa comprobada y que nosotros hemos estado diciendo de todos estos años, de esos informes también que dio el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en el 2020, que decía que toda la burocracia verde y el Pacto Verde, que no se asentaba en datos objetivos desde el punto de vista científico, iban a acabar con nuestro sector agrario. Luego, de manera posterior, en el 2021, también hubo un informe de la propia Comisión Europea que decía exactamente lo mismo, que se iba a producir la deslocalización de nuestro sector agrario a países terceros, que toda esta burocracia iba a arruinar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, que todas estas normativas que vienen además del Acuerdo de París, que vienen de todas estas normativas de descarbonización que todos ustedes han apoyado, porque el Pacto Verde es una transposición de esos acuerdos de descarbonización, que luego además ha habido una transposición en otras normativas, como la Granja a la Mesa, la Agenda 2030 también de manera paralela, que fue adherida a España a esa Agenda 2030 en tiempos de Mariano Rajoy. Y bueno, y vuelvo a repetir, es que el acuerdo de París fue además impulsado por el comisario europeo de Energía y de Cambio Climático, que fue en su momento Miguel Arias Cañete, y la Agenda 2030 adherida por Mariano Rajoy. Luego este Pacto Verde ha sido un impulso de Ursula von der Leyen, de Timmermans y de ese pacto que tienen en Bruselas, tanto socialistas como populares. Y, por lo tanto, pues, aparte de todo eso, todas estas cuestiones son las que nosotros enfocamos siempre cuando hablamos en ese debate parlamentario, que esos eran los problemas realmente que tenía el sector. Y, además, seguimos considerando hoy lo que ya dijimos en ese debate. Esto es una cuestión de conocer cómo funciona el mercado y cómo debe protegerse el interés del sector agrario europeo. De otra manera, estaremos engañando a agricultores y ganaderos como se les engañó con esta reforma de la Ley de Cadena Alimentaria. El marco que se plantea en este proyecto de ley no es adecuado. Sigue dando vueltas a un círculo absolutamente inoperativo. Nosotros defendemos que se pueda proteger al sector a través de una política agraria que tenga en cuenta la aplicación de la preferencia comunitaria y su orientación fundacional, aplicar leyes de libre competencia, las normas antimonopolio que frenen esa posición de dominio, el control de fronteras del espacio económico europeo, así como la reciprocidad en producción extracomunitaria. Eso solo puede hacerse ejecutando una voluntad política de interés nacional y europeo de verdad, frente a las élites, frente a esas agendas globales de ingeniería social y frente a las grandes corporaciones transnacionales que se alinean con lo anterior, no apoyando ese Pacto Verde que han apoyado todos ustedes, absolutamente todos ustedes, menos Vox. Y, además, que es un pacto que está comprobado que está arruinando a nuestro sector agrario y a la industria. Siempre hemos dicho que consideramos que la sobreoferta de productos que producimos aquí, de fuera de Europa, en el espacio económico europeo, es la que produce la bajada de precios y una competencia desleal por la diferencia en costes de producción. Los acuerdos de libre comercio ya no los firma España, sino la Unión Europea, y en muchos casos esos acuerdos están alineados con intereses contrarios a nuestro interés nacional y, en muchos casos, como en el caso de Marruecos, están sustituyendo a nuestro sector agrario. La ley de cadena no afecta a las importaciones de países terceros. Los costes allí son irrisorios. La gran distribución puede comprar fuera
De hecho, la evolución, como se puede ver de manera objetiva, de la balanza comercial en países como Marruecos, por ejemplo, en el sector hortofrutícola, es demoledor para el sector español y europeo, es decir, que nos están sustituyendo en nuestro sector. Los objetivos de vender por encima de costes de producción, prohibir las prácticas comerciales desleales o prohibir la venta a pérdidas es loable. Y por eso, desde Vox, nos abstuvimos en su momento en esa reforma de la ley de cadena alimentaria, pero ya dijimos todo lo que estamos diciendo ahora, pues consideramos ya en ese momento que era una ley insuficiente, que no tendría recorrido y que ignoraba la complejidad del mercado. Ahora, a 20 días de las elecciones europeas, todos ustedes dicen que ha sido un fracaso. Realmente esto es una situación bastante cómica después, sobre todo para los que vivimos ese debate parlamentario. Es cierto que hay que modificarla y vemos adecuado algunos puntos de esta proposición de ley, y no tenemos ningún empacho en decirlo, pero siguen sin ser suficientes y están desenfocando las verdaderas causas del problema. Lo volvemos a repetir. Intervenir el mercado interior en la cadena alimentaria, hiperregularizar internamente, mientras existe una permeabilidad total de fronteras para la entrada de los mismos productos de fuera de Europa, es poner nuestro mercado de consumo a disposición de países terceros y arruinar al sector agrario. Lo volvemos a repetir. Mientras no se controlen las fronteras de Europa, se controlen las importaciones agrícolas de países terceros, se exija la preferencia comunitaria, se revisen los acuerdos de libre comercio y se proteja al sector primario como algo estratégico, no se solucionará el problema. La competencia desleal de países terceros hace inviable el libre mercado. Mientras en España los costes de producción suben de manera brutal y Bruselas condiciona las trabas medioambientales, administrativas y sanitarias, los países terceros hacen lo que les viene en gana. La burocracia verde está arruinando a nuestro sector agrario. Las distintas iniciativas estratégicas promovidas por las élites globales pretenden cargar a nuestros productores con regulaciones inasumibles que terminan de destruir nuestro mar, nuestro campo y nuestra industria. La política de puertas abiertas al producto extranjero supone, a su vez, la desaparición de numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas familiares incapaces de hacer frente a la competencia desleal de los productos procedentes de países en vías de desarrollo. Con socialistas y populares apoyando e impulsando el Pacto Verde en Bruselas, con el acompañamiento coreográfico de todos ustedes con el pin de la Agenda 2030 en la solapa, no va a cambiar absolutamente nada. Necesitamos que Europa cambie, necesitamos esperanza al margen de todos ustedes. Necesitamos más España, más Europa y menos globalismo. Muchas gracias.